Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues nuevamente nos encontramos transmitiendo este proyecto que hemos denominado Mi Legado. Y en este momento me siento muy contento porque vamos a poder compartir una historia que a mí me ha sorprendido desde que conocí a la invitada del día de hoy. Tuve la fortuna de conocerle en un evento, en una conferencia en la ciudad de Roma, y me impactó mucho su testimonio. Y estoy muy feliz de que haya aceptado, a pesar de su agenda tan apretada, el poder conversar con nosotros el día de hoy. Y sin mucho preámbulo, y voy a dejar que solita se presente, a Gloria Ayala Person, que nos acompaña desde Paraguay. Y bueno, con tu trayectoria y tu historia, Gloria, que hoy seguramente nos vas a compartir y vas a inspirar a muchas personas que escuchen esta conversación. Eh, Bienvenida. Muchísimas Gracias por gracias. aceptar. Sé que tienes una agenda muy apretada en esta visita de 3 días a México, y pues estoy muy feliz de compartir y muy emocionado de escucharte en esta conversación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder conversar contigo. Y bueno, realmente sí, tuve una agenda muy apretada, pero así como llegué muy emocionada, me voy ahora con el corazón completo, como se dice, ¿verdad? Muy contenta, muy cálido todo, tanto las personas como una ciudad tan bonita como es Guadalajara. Realmente estoy muy contenta con Y este viaje. se nota y lo transmites. Estos 2 días que hemos tenido la oportunidad de convivir han sido muy especiales. Y bueno, te platico un poquito de qué se trata esta conversación. Este es un proyecto que ha iniciado con la finalidad de conocer historias de personas que han marcado un rumbo con mucha solidez, pero sobre todo de seres humanos que están buscando no solamente trascender, sino transformar las vidas de otros. Eh, es un pequeño proyecto que busca simplemente tiene la finalidad de compartirnos y conocer los orígenes. A veces no sabemos y no tenemos como esta conciencia de dónde iniciamos, por qué hoy soy lo que soy, por qué hoy me imagino y pienso lo que pienso y cómo lo pienso, por qué he llegado al punto en el que me encuentro en este momento. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de ti? ¿Quién es Gloria Ayala? Bueno, lo primero creo que se me viene a aclarar que no me considero ejemplo para nadie. En todo caso, si mi historia de vida puede inspirar o advertir, eh, feliz de que así sea, ¿verdad? Así que te la regalo con mucho cariño. Bueno, yo soy la sexta hija de un matrimonio muy estable, muy lindo. Mis padres estuvieron más de 60 años de casados hasta que fallecieron. Y en toda mi vida nunca escuché una discusión, nunca. Una discusión, un ambiente raro en la casa, tenso, nunca. Y yo digo que muchos problemas habrán tenido, como matrimonio y para enfrentar, pero lo supieron, no sé, manejar en su dormitorio. Porque no recuerdo. Y ya siendo adulta digo, wow, ¿cómo lo habrán logrado? Valoro muchísimo mi paz, mi tranquilidad. Y creo que viene un poco de este tema de cada día intentar ser un poco mejor persona, ser un poco más feliz, poder transmitir armonía. Soy una persona que busca mucho la conciliación, detesto la confrontación. Y si bien cuando se requiere puedo ser muy firme, en la mayoría de los casos, si no se me va la vida en eso, que gane nomás. O sea, en el tránsito no voy a estar tocando bocina, no. Me carga de energía negativa. Entonces, busco eso, busco mucho la armonía.
En una época de mi vida busqué mucho el equilibrio y se me fue fatal, me fue fatal. Vivía estresada, hasta intenté que por horario tenga una hora de trabajo, una hora de familia, una hora de gimnasia, una hora de amigas, una hora de... Y me iba fatal porque cada vez que estaba haciendo algo sentía culpa de no estar haciendo otra cosa. Entonces un día dije, basta, voy a buscar armonía. Y desde ahí realmente creo que mi concepto de armonía es poder estar plenamente donde estoy y entregarme a lo que estoy haciendo en ese momento. Y bueno, así disfruto mucho el poder conversar contigo en este momento. Como les decía, soy la sexta. Somos 5 mujeres y un varón. Aparentemente hubo una búsqueda de varón porque son nena, 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 nene. Y un accidente, después de 10 años llegué yo. Una familia de clase media, trabajadora, donde mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba muy bien en una empresa importante, era el gerente administrativo. Y en mi país hay una legislación que a los 9 años, 6 meses, se llega a estabilidad laboral. No puede ser despedido a menos que sea con causa probada. Y a los 9 años, 4 meses, cuando mi papá iba saliendo de la empresa, el guardia le dice, qué pena, don Oscar, me pidieron que le revise su camioneta. Era una camioneta cabina simple. Y en la carrocería le pusieron una lata de aceite. Entonces lo despidieron por robo. Y el abogado de la empresa renunció a la empresa para defenderle a mi papá. Pero tardó 5 años el juicio. Nadie le da empleo a alguien que está demandándole a su patrón. Durante ese tiempo, con esa camioneta, mi papá hizo de taxicarga. Terminó reventándole el riñón. Bueno, era un oficinista. Perdimos la casa. Mis hermanos ya eran más grandes, estaban ya todos universitarios. Incluso en aquella época las mujeres se casaban al terminar el colegio, entonces ya tenía 2 hermanas casadas. Pero a mí me tocó dejar el colegio de monjas con mesitas de fórmica para ir a la escuela pública. Y me tocó empezar a trabajar muy chiquita. Empecé a trabajar a los 13 años, vendía libros, supuestamente casa por casa, pero me pareció una idea, no sé, le admiro a los vendedores Lux que andan casa por casa con la aspiradora. No, lo que hice fue meter todo en una maleta y, por ejemplo, me hacía amiga de la secretaria, no sé, de algún área del Ministerio de Hacienda. Entonces, ella me decía, aquel tiene 2 hijos y tal cosa. Y entonces yo elegía qué colección de libros le mostraba ese y así. Después me mudé al Poder Judicial. En el Poder Judicial la misma cosa. Las señoras siempre fueron mis aliadas. Me veían muy nena quizás, ¿verdad? Tenía 13 años. Y me decían, con aquel juez, tiene 2 hijos adolescentes, le puedes ofrecer tal cosa. Sea que a su señora le gusta mucho cocinar, ofrecerle tal cosa. Y entonces yo ya entraba con un speech, como conociendo al cliente. Tenía mi buyer persona bien identificado. Y bueno, así vendía libros. También las señoras me cuidaban. Me decían, mira, aquel te va a comprar, pero ahí no vas a entrar. Ese fiscal, ese te va a querer toquetear, ese tal cosa. Entonces, tenía como esa mirada casi de mamás que me cuidaban en esa... Que lo valoré en aquel entonces y lo valoro mucho hoy. Y ese era mi trabajo, de 7:30 de la mañana a 12 y media. Después de ahí iba al colegio, entraba a la 1:45 y salía del colegio a las 5:40 de la tarde y a las 6 entraba en otra empresa donde llevaba control de stock, la empresa, una consultora, y control de stock de supermercados y farmacias. Básicamente cargábamos las facturas para que se actualice el inventario y la empresa al día siguiente pueda saber qué pedir. A mí me tocaba el control de 2 farmacias. Y bueno, eso hice desde los 13 hasta los 16. A los 16 años le convencí a un señor, a un ingeniero, que me permita ser su secretaria. Y fue un poco antes de terminar el colegio, así que hacía eso mediodía, pero con lo que él me pagaba pude dejar el turno noche de trabajo.
y terminé el colegio. Fui bachiller comercial, le llamamos nosotros, era como recibirte de técnico en contabilidad. Al terminar el colegio ingresé a la Universidad Nacional, que tuve la ventaja de que en aquella época uno estudiaba 3 años del ciclo básico y recién después elegía la carrera. Y bueno, como yo había estudiado 3 años de contabilidad, mi idea era seguir contabilidad. Y apenas ingresé a la facultad, entré como asistente de cátedra de una de las profesoras de contabilidad. Y también tomé el trabajo de auxiliar contable, auxiliar de cátedra de gabinete contable en la escuela donde yo me había recibido, en Comercio 1. Y eso hice 3 años. Entonces, 3 años enseñaba en la facultad y en el colegio. Además, trabajaba de mañana y tarde, obviamente, y de noche me iba a la facultad a estudiar. Y con 6 años de contabilidad tuve la certeza absoluta de que yo odiaba la contabilidad. ¿Sí? Una cosa es entender, una cosa es tener el conocimiento, incluso ganar dinero. Y otra cosa es amar lo que uno hace. Definitivamente la contabilidad no era para mí. Me sirve muchísimo. Miro un balance de reojo y lo puedo leer. El poder, como que me brillan los ratios, me es fácil. Me sirve. Pero hacer teneduría de libro, no es para mí. Estar sentada en un escritorio reiterando rutinas diariamente no es para mí. Bueno, entonces estudié economía, sabiendo que no era lo mío contabilidad. Estudié economía. Bueno, de cada 1,000 alumnos, 800 iban a contabilidad, 150 administración y 50 economía. De esos 50, solamente el promedio que se reciben es de 5 a 6 alumnos por año. Entonces, fue una época difícil. De trabajo de mañana y tarde, de noche ir a la facultad, estudiar de madrugada. Y bueno, a los 19 años ya le tuve a mi primera hija, así que todo eso fue con bebé a cuestas. Y nada, me acostumbré a ese ritmo. Pero mi vida laboral como que no estaba muy alineada a mi vida académica. En mi vida laboral, como había empezado a trabajar muy tempranito, eso me llevó a aspirar a cargos, digamos, más competitivos. Entonces pude ingresar a trabajar en una exportadora muy grande y tuve un tiempito en el departamento de exportaciones y después pasé al directorio como asistente del directorio. Tenía 22 años cuando me di cuenta de que mi techo ya había llegado ahí. Y peor si es que lo hacía bien, porque el premio por hacer las cosas bien es quedarte donde estás. Entonces busqué otro empleo y estaba en esa búsqueda cuando vi una oportunidad. No sabía muy bien qué era, pero vi en el diario que la Bolsa de Valores decía así: Bolsa de Valores de próxima inauguración busca gerente administrativo, gerente financiero y gerente comercial. Y los requisitos, para que se note el año, 1992 estaba bien visto, decía requisitos: sexo masculino, dominio del idioma inglés y experiencia mínima de 10 años en el sector bancario. Yo no tenía ninguna de las 3 cosas. Mandé mi currículum igual. Me llamaron. Y bueno, resultó que me explica este señor en qué consiste la Bolsa de Valores. Y me dice algo impresionante. Me dijo: si un trabajador ahorrara el 10% de lo que gana y lo pudiera invertir, el día que tenga un paro, el día que se cierre la empresa o que él se enferme, el día que se quede sin trabajo, su familia no va a cambiar su calidad de vida. Fue un golpe. Para mí fue un golpe muy fuerte, porque dije, o sea, toda esa época que mi papá trabajó bien, podría haber hecho esto. Y yo hubiera podido tener una fiesta de 15 años. Podría haber continuado con mis amigas en el colegio. Podría haber viajado en mi colación de colegio. Podría haber elegido qué estudiar. Porque yo no tenía la opción de decir, parece que quiero ser médico, agrónomo, veterinario, arquitecto, ingeniero. Yo tenía que trabajar. Entonces para mí fue muy fuerte. Y dije, wow, esto es fantástico. Oye, ahora que te escucho y
cómo estas microdecisiones y situaciones que te encontraste en la vida te fuiste abriendo una ruta, un rumbo. A los 13 años, derivado de la situación familiar, empiezas a trabajar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te animaste a salir a emprender y a enfrentar? Con 13 años, yo tengo un hijo de 8, uno de 16 y uno de 20. Yo también trabajo desde muy joven, pero desde muy pequeño, pero fue más por iniciativa de mis papás de enseñarnos. Y ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Recuerdas tocar el primer pitch que hiciste o salir de tu casa? O ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Perfectamente. Bueno, con el dinero que mi papá cobró de la indemnización que terminan dándole, él dice, yo no quiero volver a ser empleado jamás. No confío en los empresarios. Di todo por esta empresa y mira lo que me hicieron. Entonces, él abre un restaurante. Creo que fue el momento en el que le perdí a mis papás, porque el restaurante es tremendamente te esclaviza. Tener un restaurante es quedarte por una mesa de borrachos hasta las 5 de la mañana, tener que estar en el mercado de abasto antes de las 6, por más honesto que sea el empleado, no va a caminar 100 metros más para buscar el mejor tomate al mejor precio. Entonces ellos estaban todos los días yendo al mercado, después tenían que ir al restaurante a esperar a que llegue la Coca-Cola, la cerveza, cargar todas las heladeras. Y llegaban como a mediodía a la casa. Se desmayaban un rato y tenían que estar de vuelta para abrir el restaurante a las 6 de la tarde para la limpieza, porque el restaurante se abría al público a las 7, 7 y media de la tarde. ¿Cuándo más se trabaja? Fin de semana, feriados, Navidad. Son los días de mayor clientela. Entonces, creo que fue una época en la cual mi niñez, recuerdo a mis hermanas a cargo, con lo que podían hacer. También eran jóvenes, yo era chica. Y bueno, pasó así, pasaron años. Hasta que llega un momento en el que mi mamá se enferma muy mal. Y los empresarios pagamos el seguro social por cada empleado. Pero los empresarios no tienen seguro social. Entonces mi mamá se enferma y el seguro médico privado básicamente te cubre consultas, algún estudio. Pero cuando el caso es grave, cuando requiere terapia, tiene muy poca cobertura. Mamá estuvo 2 meses en terapia. Y papá salió a vender todo. Ya habíamos perdido la casa años antes y en este momento perdimos todo. Salió a rematar a nada todo. Las fritadoras eléctricas gigantescas, las heladeras, todo salió a rematar, cerró. Y casi todo se fue, irónicamente, para pagar la indemnización a los empleados. Nos quedamos con muy poco y ya vivíamos en casa de alquiler, obviamente, porque habíamos perdido la casa en la primera vuelta. Y ahí nos tocó ir a vivir a casi posilgas, a los inquilinatos, esas piecitas una al lado de otra. Bueno, mamá sale del hospital, pero sí tuvo muchos años de estar enferma hasta que falleció, pero estaba prácticamente postrada. Y entonces en una de esas casas que vivimos, yo calculo 34 mudanzas tuve en mi vida. Y bueno, en una de esas, entonces mi papá abre un pequeño copetín. Era como un espacio frente a la casa donde alquilábamos.
Y hacíamos sándwiches, empanadas, jugos. Y entonces yo empiezo a ayudarle a mi papá, que estaba solito. A veces mamá estaba un poco mejor y venía a ayudar, a veces no podía. Las cosas estaban mal, no hacía falta que me expliquen mucho, ¿verdad? Entonces yo veo a mis hermanos y veo a una hermana arquitecta que era ama de casa cuidando bebés, tenía 2 hijos chicos. Veo a mi otra hermana estudiando medicina. El médico antes de los 30 años no empieza a ganar plata. Entonces, bueno, ya tenía el soporte de su marido que le permitía estudiar medicina. Y después tenía 2 hermanas que trabajaban en bancos. Eran las que mejor estaban. Entonces yo le digo, ¿qué estudiaron ustedes? Contabilidad. Qué bueno. Y con eso pueden trabajar, sí. ¿Y es fácil contabilidad? No. A los que estudiaron el bachillerato comercial, el contable, a ellos sí les es fácil. Pero nosotros estudiamos sociales, humanísticos. A nosotras nos cuesta. Pero bueno, aunque sea el almacén de la esquina, le haces la contabilidad. De hambre no te vas a morir. Y creo que fue el momento en el que decidí estudiar contabilidad. Empiezo a averiguar y en ese momento solamente había 3 escuelas de comercio en Asunción. Las 3 eran escuelas públicas. Empiezo a averiguar y había una que quedaba bastante cerca de donde yo vivía, como a 15 cuadras. Me voy hasta ahí y me dicen las fechas en las que se abría la inscripción y me dice, ojo, hay que estar más o menos a las 5 de la mañana formando fila porque viene mucha gente. Entonces le pido yo permiso a mi mamá para quedarme a dormir en la casa de una compañera que vivía tan cerca de casa y sí, me dice, no hay problema. Y le explico yo a mi compañera lo que iba a decir y me dice, estás loca. Hasta ahora seguimos siendo muy amigas. Y digo, bueno, por favor, abrime la puerta, yo me voy. Y me fui, formé fila de las 5 de la mañana. Yo no había llevado nada, yo me fui así, con la libreta del colegio. Y no, las señoras estaban re preparadas, llevaron silla, nosotros tomamos mate a la mañana, llevaron, qué sé yo, galletas y cosas así, agua. Y nada, me empezaron a invitar. Bueno, estuve más mimada ahí en la fila, me dieron todo, hasta que se abrieron los portones como a las 7 y me tocó a mí a las 11:30. O sea, desde las 5 de la mañana hice fila hasta las 11:30. 11:30 me atendieron. Yo llevo todo mi certificado, mira mi libreta de colegio y todo. Me dice, bueno, impecable, súper bien. Tenés que llenar esta firma. ¿Dónde está tu mamá? No, mi mamá está en cama. Que no era mentira. Mi mamá está en cama, ya no puede venir. Okay. ¿Y tu papá? Mi papá, dije yo, mi papá me mata. Digo, mi papá nos abandonó. Nos dejó y pobrecito, se pusieron a llorar todo ahí alrededor mío, era pobre nena. Y bueno, me registraron y me dicen, para mañana más tardar me tenés que traer esto firmado por tu mamá y una fotocopia de la cédula de tu mamá. Ok. Me voy yo feliz y le cuento a mi mamá. Y mi mamá me mira y me dice, ok, entiendo todo lo que hiciste. Ahora te voy a explicarle a tu papá. Bueno, el ogro. Ya de adulta me di cuenta que mi papá era un santo, pobrecito, era un oso panda de bueno. Pero mi mamá toda la vida era, a tu papá no le gusta esa ropa, anda, cámbiate. Mira que tu papá escuchó, eso no le gustó a tu papá. A tu papá no le gusta ese labial, anda, cámbiate. Mira que a tu papá ya me dijo que esa amiguita tuya no le gusta porque la vez pasada. Así que, entonces siempre era mi papá, ogro. Había sido la bruja, era mi mamá, ¿verdad? Pero bueno, no sabía yo eso en ese momento. Y nada, me fui a hablarle a mi papá. Y le explico, le conté la mentira, todo, ¿verdad? Y le miro a mi papá y me di cuenta que él no estaba enojado, pero le cambió el rostro. No entendí qué pasaba. Mucho tiempo después me di cuenta que fue un golpe enorme. O sea, el varón proveedor, el padre de familia responsable, que pudo apoyar a sus 5 primeros hijos para que terminen en los mejores colegios del país, para que sean universitarios. Y a su hija más chica no le podía dejar terminar el colegio.
fue fuerte. Y bueno, entonces yo estaba feliz porque entré a la escuela de comercio, hasta que empiezo a ir a la escuela de comercio. Y ahí me encuentro, por ejemplo, no había baños, eran letrinas. Yo nunca en mi vida había visto una letrina. ¿Qué pasó con mi mesita de fórmica y mi sillita? No, eran unas cosas así rotas, sucias. Llevé un pañuelo para sentarme. Al día siguiente ya llevé una lija para limpiar mi mueble. O sea, eran conceptos así, tipo, ¿por qué esta gente vive así? No existía esa realidad. Por más de que estábamos pasando nosotros una situación tan difícil, no sé, a mí no me faltaban libros, nunca me faltó lo básico. Nunca sobró, pero tampoco faltaba. Y ese entorno fue duro. Entonces, lo primero fue la escuela. Creo que eso fue muy, muy fuerte para mí. Lo segundo fue empezar a trabajar. Y fue a través de mi hermana mayor, que bueno, tenía amigas, ella siempre fue muy extrovertida. Y le digo, yo quiero un trabajo de mediodía para poder irme al colegio a la tarde. Y me dice, ¿y no te animas a ser vendedora? Yo vendo cualquier cosa. Y me dice, yo creo que, ya que tanto te gustan los libros, puedes intentar vender libros. Vamos. Y me llevó a una editorial, una importadora de editorial. Y nada, me explicaron, creo que el concepto de cómo una niña de 13 años va a trabajar, en aquella época no importaba. No era algo que llamara tanto la atención. O sea, ¿quieres trabajar? Bueno, ¿tu papá te da permiso? Sí, ya está. Y cuando me explican ese tema de casa por casa, ahí dije, no me veo, eso no me veo. Le dije que sí, pero se me ocurrió lo otro. ¿Por qué se me había ocurrido lo otro? Porque en el colegio, justamente en la escuela de comercio, se trabaja sobre gabinete, sobre papeles reales. Y lo primero que tuvimos que hacer era ir al Ministerio de Hacienda a buscar los formularios, a los bancos a buscar los formularios de apertura de cuenta, de cómo es una boleta de extracción o de depósito. Entonces, yo estaba haciendo esos recorridos cuando vi que en el Ministerio de Hacienda había muchísima gente. Dije, toda esta gente puede comprar libros. Fueron años de mucho aprendizaje. Recuerdo un viceministro que me escuchó pacientemente, le mostré todas las colecciones de libros que tenía y después me dice, mira, yo tengo una biblioteca en mi casa y tengo un espacio de 1,30 m. Las cortinas son color rojo. ¿Tenés algo de tapa roja? Y yo dije, ¿para qué gasté tanta saliva, Dios mío? Bueno, o sea, podría haber sido una caja roja y él la compraba. Y dije, qué locura. Por supuesto, le conseguí una colección con tapas rojas. Ese fue un aprendizaje, por ejemplo, muy interesante. Aprendí que tengo que preguntar más y no vender, sino escuchar para vender, para concretar la venta. Lo otro también, que no importa cuánto yo sepa, lo que importa es qué quiere saber el otro. Porque de verdad estuve 1 hora mostrándole todas mis hermosas colecciones de libros y a él no le importaba. Él solo quería que la tapa sea roja. En fin, sí, fueron momentos de mucho aprendizaje. Conocí muchísima gente amable, gente buena, y conocí gente desagradable, gente grosera. Aprendí a cuidarme de los hombres. Era muy normal que me traten de toquetear o cosas así. Pero era normal. Ni siquiera contaba yo después. Era normal. Aprendí a vestirme de varón para que no me vean como mujer. Y ya después, trabajando con empresarios, porque me tocó eso muy jovencita desde la bolsa de valores, empecé a mandarme a hacer trajes en las sastrerías de hombres. Y ahorita vamos a ese punto que me parece formidable. ¿Por qué no
nos compartes un poquito el contexto de tu país en ese momento, en ese tiempo. Me parece extraordinario lo que nos has compartido con respecto a la demografía, el idioma, las posibilidades y opciones que tenías en ese momento para poder estudiar, las limitaciones que había. Bueno, estábamos todavía en la dictadura. El dictador Stroessner estuvo hasta febrero del 99 y nada, todos éramos pobres, entonces no había mucha diversidad. Los ricos, no sé en qué burbuja estaban encerrados, no los conocía, y el resto éramos, si es que miro lo que era el ingreso per cápita, éramos todos pobres. Pero dentro de esos pobres estaban los pobres que podían ir a un colegio privado, que tenían una casa modesta y algún autito viejo. Eso éramos nosotros. O sea, éramos, dentro de los pobres, éramos la clase media. Hasta que ya no lo fuimos, ¿verdad? Creo que el mayor aprendizaje ahí fue que no sufre el que nunca tuvo. El que sufre es el que tuvo y perdió. Por otro lado, en el contexto, bueno, mi país es un país muy pequeño, con muy poca población. Actualmente somos 6 millones de habitantes. 50% de la población es menor de 20 años. Estamos muchos niños, muchos jóvenes. Mi país sufrió 2 guerras importantes. La primera fue la guerra de la Triple Alianza, una guerra donde Brasil, Argentina y Uruguay se aliaron contra Paraguay, a pesar de que somos muy pequeñitos. Era un país culto, con mucha riqueza en cuanto a industrias, por ejemplo, ferrocarril, etc. Había becas al exterior para estudiar en Europa y aparentemente hubo un tema allí de hay que conquistar Paraguay porque o son una amenaza o porque hay riqueza, no sé. Por supuesto, diezmaron a la población, solamente quedaban mujeres, niños menores de 10 años y adultos mayores de 60. Mataron a todos. Y la mujer paraguaya fue la que levantó de vuelta al país. Y era normal que cada hombre tenga 5 mujeres. Era muy normal. Entonces, tenemos una sociedad donde muchas mujeres son cabeza de hogar. Hasta ahora. Me sorprendieron algunas cifras muy recientes de que casi el 50% de los nacidos vivos son hijos de madre soltera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el contexto en aquella época era desconocimiento, no existía internet. Entonces, hay algo que se llama pobreza relativa. Si vos vivís, no sé, en el campo y ni vos ni tus vecinos tienen televisor, camioneta, no sabes lo que es el Wi-Fi, no sabes lo que es un teléfono celular última generación. Y de repente te mudas a la ciudad y ahí te encontrás de que vos no tenés nada de lo que tienen los demás. Y ahí empieza el sufrimiento por la pobreza relativa, ¿verdad? O sea, ahí me doy cuenta. Y creo que eso nos trae Internet, nos trae la posibilidad de mirar el mundo. Pero en aquella época no existía. O sea, yo le conocía a mis vecinos, no mucho más que eso. No sabía cómo vivían en el otro barrio, en la otra ciudad, menos en los demás países. Entonces, creo que era un momento en el que nadie tenía nada, entonces no había mucha diferencia. No había cómo contrastar mi realidad con la del otro. Y como te digo, los ricos, que sí existían, pero era una claque que se movía en su propio círculo. No se mezclaban. Mi país tiene 2 idiomas. El idioma oficial del país es el guaraní y el español. Más del 80% de la población habla guaraní como primera lengua. Solo el 8% de la población no habla guaraní. Vergüenza para todos los paraguayos, no hablo guaraní. Pero sí, es un país que tiene una cultura tremendamente rica y bueno, en aquella época, como te digo, estábamos con el tema de la dictadura. Paz y progreso era el eslogan. Y realmente el paraguayo es bastante sumiso, bastante pacífico.
no está dentro de nuestra historia, no sé, situaciones como por ejemplo manifestaciones masivas, violentas, no existe eso. Ni siquiera sindicatos existen. O sea, no hay mucha... Somos más bien gente muy tranquila, muy de trabajo. Y nada, el contexto en ese momento era ese, ¿verdad? Yo tenía la oportunidad de trabajar, me sentía grande, de que yo podía trabajar, podía comprarme mis propias cosas y ayudar a mi familia. No, era importante. Qué increíble. Creo que estaba con el orgullo de ser grande. Oye, qué hermoso, digo, de vista al pasado. Qué hermoso recuerdo tu infancia que nos compartes, pero qué interesante cómo en ese contexto, rodeada de esa adversidad, elegiste una ruta de esfuerzo y crecimiento. Pareciera como que platicado y como lo compartes, algo muy sencillo, pero 13 años, salir a vender, estar pendiente de la familia, atreverte a ir a buscar una oportunidad en la escuela, como esos, yo le llamo como microdecisiones que vas tomando en la vida, te van planteando una ruta. Y hoy me encantó cómo tú lo planteas en términos de el futuro, el destino. Tú lo creas. Totalmente, no es suerte, es decisión. Y creo que, no sé, quizás al narrar la historia, quizás se perciba como, wow, yo nunca lo sentí así. Para mí era lo que había que hacer nomás. No dimensioné nunca que fuera algo extraordinario, ni meritorio, ni mucho menos. Simplemente era lo que había que hacer. Y así me fui. Me fui avanzando y creo que con mucho tropiezo, quizá baja autoestima incluso en la adolescencia, era muy distinta a las demás. Terminé el colegio con más de 2 años de diferencia que mis amigas, era muy nena, muy joven. Y que mis compañeras, me refiero, ¿verdad? Entonces, en toda esa adolescencia yo no tuve temas en común con mis compañeras. Me sentía más afín, quizás con las profesoras y con las mamás. Había compañeras que no tenían permiso para ir a una fiesta a menos que vaya yo, o al cine si no iba yo. Era como el chaperón de todas. ¿Cómo era un día de adolescente de Gloria? Mira, creo que tuve muy buenas amigas porque ellas tomaban, fumaban y nunca me invitaron. Nunca. Yo estaba ahí pegada y no me invitaban. Nunca me pasaron. Hasta el punto que hoy ya vieja, no sé en qué momento, pero nunca tuve la oportunidad de agarrar un cigarrillo o algo de alcohol. Nunca en mi vida probé alcohol. No tengo idea qué es eso. Y hoy, por supuesto, ya no me llama la atención ni me interesa. Pero esa adolescencia fue así como solitaria, en el sentido de no compartía los temas que le interesaban a mis compañeras. Yo quería jugar. Quería, no sé, jugar en los recreos. Mis compañeras estaban en otra. Y creo que fue muy simple. En mi casa libros nunca faltaron. No recuerdo haberle visto alguna vez a mi mamá quedarse dormida sin algo, aunque sea una revista de selecciones en la mano. Siempre leyendo. Mi mamá no había terminado el 2º grado de escuela, pero era tremendamente culta. Hacía cálculos matemáticos sin necesitar escribirlo siquiera. Leía todo lo que veía. ¿Y por qué no terminó? Bueno, mi mamá era la 9ª hija de un matrimonio, como en aquella época se acostumbraba, un matrimonio casi arreglado, de un hombre francés, llegado de Francia ya mayor, que tenía 38 años cuando se casó con mi abuela, que tenía 16, también hija de franceses. Se conocieron en el matrimonio, tuvieron 9 hijos, y cuando mi mamá tenía 4 años, falleció la mamá y el papá les abandonó. Se fue al Brasil. Y
La mayor tenía 17 años y se tuvo que casar para cuidarla a los hermanos. Y ahí llegó la revolución en el país. Tuvimos una revolución civil muy fuerte. Y bueno, por eso mi mamá no pudo continuar ni los estudios, nada, ¿verdad? Por la revolución. Y después ya trabajar. Entonces, la vida de mi mamá fue muy dura, pero sin embargo, no sé si fue muy fuerte la enseñanza tanto de la mamá y luego de mi tía, que mi mamá siempre fue una mujer culta, fina, francesa hasta todo, muy rígida, muy exigente, con mucho apego a lo que era, digamos, lo correcto, lo que se debía hacer, y nos transmitió eso. Y lo otro que siempre sentí muy fuerte en mi casa era que todos éramos iguales. No había un tema de mi hermano por ser varón hay que servirle, o no, mi hermano sabe cocinar, sabe planchar, sabe coser, sabe limpiar, sabe hacer todo. Y bueno, nada, no había ese favoritismo, digamos, ¿verdad? Que sí se observa en toda nuestra Latinoamérica y yo observaba en la casa de mis compañeras. Bueno, no, eso no había en mi casa. En mi casa todos teníamos que hacer todo. Entonces, cuando me toca a mí ese rol de ponerme a trabajar y todo, para mí era natural, era como un desafío. Y siempre escuché que el trabajo era esfuerzo, sacrificio y sufrimiento. Entonces, no se me ocurrió pensar que me tenía que gustar. Creo que descubro que me gusta el trabajo recién a los 23 años, a los 22, cuando entro a trabajar en la Bolsa de Valores, y a los 23 años ya asumo el rol de gerente general. Y me encantaba lo que hacía. Lo disfrutaba muchísimo. Quizás ahí descubrí lo que significaba crear, inventar, traducir, porque leía mucho y de ahí veía que eso me servía para implementar. Y nada, creo que entre libros y la capacidad de mirar hacia adelante, no sé, el libro es fantástico porque recuerdo que habré tenido unos 11, 12 años cuando leí Lo que el viento se llevó. Y después de unos años más, que habré tenido, no me acuerdo bien, pero 15, 16 años, se estrena la película. Y me voy al cine a ver la película. Y dije, qué porquería. Nada de esa película estaba bien. La chica no era tan linda, las cortinas no eran como... El hombre me parecía feísimo, porque en mi cabeza era hermoso y ahí era feo. La pradera no era como yo me imaginé. En mi cabeza era mucho más lindo. Entonces, creo que los libros nos traen esa posibilidad de crear nuestra propia historia, de hacernos activos, de hacernos parte, de hacernos personajes de lo que estamos leyendo. Las películas... Puedo estar meses sin prender el televisor. No me atrae. Es como... Quizás como para desconectarme cuando ya estoy casi al borde del burnout. Quizás en ese momento puedo decir, pon una película, por favor, que sea tonta, porque lo que busco es desconectar mi cerebro. No me es fácil desconectar el cerebro. Pero más que eso... Oye, tu infancia parece que te fue moldeando, te fue preparando, te fue dando estas lecciones que se requerían para lo que siguió después, que fue iniciar como en la vida laboral más formal. Sin duda. ¿Cómo fue esa etapa que parece que ya es distinta? Tomaste decisiones diferentes, estabas... Sí, ya era una etapa en la cual, por un lado, me di cuenta que yo tenía que crear las oportunidades. Las oportunidades nunca me llegaron en un sobre por correo, me las inventé. Me aproveché de el paso 1 para ir al 2, a veces saltaba al 10, después regresaba al 3. Cometí miles de errores, pero aproveché todas las oportunidades. Aprendí mucho de cada error. Y creo muchísimo en que no son los hechos los que nos condicionan, sino cómo interpretamos cada hecho. Entonces, lo mismo que le sucede a dos personas, a uno le puede llevar hacia adelante y otro puede caer en él. O sea, le preguntas a un alcohólico por qué es alcohólico y uno te va a decir, porque mi papá era alcohólico.
Y le preguntas a otro por qué es abstemio y te dice porque mi papá era alcohólico. Entonces, el mismo hecho te da decisiones distintas. En mi caso, creo que entiendo que son decisiones desde el momento que tuve la oportunidad de tener conciencia de la situación, formarme, tener un conocimiento, en base a eso evaluar opciones y ahí tomo una decisión. Pero esa primera etapa de tumbos en mi vida, creo que simplemente fueron aprovechar circunstancias, sin mucho análisis, ni conocimiento, ni realmente poder decirte, entre estas 3 opciones decidí esta. No, mentira, era aprovechar cada espacio y tratar de hacer lo correcto. Hasta que, bueno, ya por un lado siendo mamá y por otro lado teniendo la responsabilidad de colaboradores a mi cargo, decís, ya no puedo ser tan imprudente, ya no se trata de mí. Y a partir de ahí sí creo que fui mucho más consciente de las decisiones que tomaba. Y eso es súper importante porque recién ahí también me puedo hacer responsable de las consecuencias de esas decisiones. Sí, qué interesante, porque ahora me venía a la mente como la idea de estas experiencias que fuiste acumulando en el tiempo desarrollaron habilidades. Y entre ellas, si me lo permites, ponerles un calificativo. Observo audacia, astucia, visión, estar como muy resiliente a ver lo que está pasando y adaptarte a la situación. ¿Cómo fue que entraste te conseguiste la oportunidad para laborar en la bolsa? ¿Cómo fue? Aparte no existía. No existía bolsa de valores en mi país. Fue justamente después del golpe de Estado, donde el democrático, que recordemos que estamos hablando del consuegro del dictador y también general de ejército, básicamente le nombra a los ministros y a cada ministro le dice vayan a ver qué es lo que hacen los países que se llaman democráticos y que nosotros no estamos haciendo, porque ahora nosotros tenemos que ser democráticos. Y vino, no sé, el ministro de Educación y le dijo, no, se está enseñando distinto, bueno, vamos a hacer la reforma educativa. Y vino el ministro de Agricultura y le dijo, che, ya están haciendo, no sé, ya está todo mecanizado, ya no se hace plantación a mano. Y bueno, hay que hacer una reforma agrícola. Y así todas las reformas. Y surgió la reforma también en el sector, digamos, económico. Y tuvimos, creo que, no sé, tan bien guiados en ese momento, un espaldarazo muy fuerte de la parte institucional. Casi fue un pacto político de no meterse en el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Banco Central y el Ministerio de Hacienda fueron técnicos, 100%. Se hizo una importante acotación de hasta qué bien ustedes pueden, los políticos inunden los demás ministerios, pero el Ministerio de Hacienda y el Banco Central tienen que funcionar. Y un poco colgados de esa mirada más economicista, el Ministerio de Industria y Comercio tiene a su cargo el desarrollo del mercado de valores. Ese era el contexto en ese momento. Y entonces, bueno, básicamente 10 empresarios dijeron, ¿cómo se hace para tener una bolsa de valores? Ya teníamos la ley, se creó la Comisión Nacional de Valores, existía una figura que sería la bolsa de valores como centro de ese sector, pero no había bolsa. Y empezaron a buscar y encuentran a un señor brasileño jubilado de una casa de bolsa en el Brasil, que estaba casualmente por Asunción, porque estaba casado con una paraguaya y la suegra estaba enferma. En esa coyuntura le conocen y él acepta el desarrollar el proyecto de la bolsa. No había internet, teníamos que estudiar el libro. Bueno, él es el que me hace la entrevista y me dice, mira, he entrevistado perfectos candidatos, ninguno está dispuesto a dejar la comodidad del banco, sus 10 años de experiencia laboral en el banco, su aporte a la caja bancaria, para venir a ver si funciona una bolsa en Paraguay. Entonces yo voy y le pregunto a mi papá. Y me dice, mi hija, ¿cuántos años de experiencia tenés? 9. ¿Qué tal tus referencias laborales? Fantástica. ¿Cómo te llevas con tus profesores? Súper bien. ¿Qué tal tus notas? Más
más o menos salvo. Ok. ¿Qué posibilidad hay de que si esto no sale bien, vos no consigas otro empleo? No, ninguna. Imposible. Entonces, ¿cuál es tu riesgo? En broma digo, por lo visto mi papá ya era coach, ¿verdad? Sabía hacer preguntas. Y nada, al día siguiente me fui, renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar a la Bolsa de Valores. Y éramos solitos los dos. El señor Nivaldo Maciotti, que era el proyectista, y yo. Y me hago cargo de todos los errores iniciales de la bolsa, porque todo lo que estudié nos llevaba hacia acciones. Hasta hoy día, las acciones son apenas el 5% del volumen de la Bolsa de Valores en Paraguay. No fue hasta 10 años después que se empieza a mover un mercado mucho más genuino, que era el de deuda, el mercado de bonos. Y es el mercado que sigue hoy cada día creciendo más y más. Bueno, nada, nosotros asumo yo esta gerencia general de la Bolsa de Valores, porque Nivaldo se retiraba, ya había terminado su contrato. Y se empiezan a abrir las casas de bolsa, estaban los cursos de operador de bolsa, en fin, una época muy linda, toda la creación del ecosistema que se necesita para un mercado de valores. Y realmente hoy puedo decir, soy la memoria histórica de la Bolsa de Valores de Paraguay. y sin duda, qué lindo es ser parte de una historia. Más todavía así de algo tan valioso para un país como es el mercado de valores. Entonces, la posibilidad de que un trabajador pueda ahorrar ese 10% y pueda asegurar calidad de vida para su familia es genial. Y bueno, el poder trabajar en eso que me enamoró del mercado de valores realmente es muy lindo, muy, muy lindo. Estuve ahí 1 año y medio, después fui como presidenta de una casa de bolsa. Estuve 1 año y medio más allí y después abrí mi consultora del mercado de valores. Noviembre del 95. En febrero del 96 terminé la carrera, las últimas materias. Y nada, fue una etapa muy linda, muy difícil, pero con muchísima satisfacción. Oye, ¿alguna anécdota que recuerdes? Porque ahora, muy joven, mujer, creando. Me imagino que alguna anécdota habrá. Miles. Que hayas tenido que superar y que te hayan retado mucho. Sí, miles. Creo que están las anécdotas de un mercado empresarial, de negocios, y más aún en el área de finanzas, donde la mujer es la que sirve el café y toma notas, máximo secretaria. Y lastimosamente hasta hoy día. El año 22 hice una investigación sobre el sistema financiero en Paraguay y terrible. Poquísimas mujeres, ninguna en la superintendencia de valores, o sea, a nivel directivo me refiero, ¿no? En el Banco Central, una mujer entre 5 miembros, obligado, porque está dentro del cupo. Después, en las entidades bancarias, no llega al 8% la participación femenina en los directorios. Y en las empresas que cotizan en bolsa, a pesar de que todas las empresas son familiares, solo el 12% de los cargos directivos son de mujeres. Y algunos son la mamá del fundador. ¿Sí? Porque queda lindo ponerle a tu mamá ahí como director honorario. Pero creo que hay muchísimo para desarrollar ahí. Anécdotas miles. ¿Cómo sobreviviste a ese mundo? Me gustaría decirte resiliencia, coraje, visión. Creo que fue inconsciencia. Ninguna de las anteriores. Creo que fue solo inconsciencia. Creo que no tenía muy claro lo que significaba pararme enfrente de estos grandes personajes empresarios de esa época. Nunca me importó su billetera, su apellido. Creo que eso no sé si la historia de mi papá me puso así como que el empresario no es la gran cosa.
O sea, ¿qué tanto? Pero me enfrenté sin problema. Me enfrenté a situaciones graves, de ciertos abusos, hasta situaciones donde... Me acuerdo una vez que me dijo un empresario que después nos hicimos muy amigos, me dijo, básicamente delante de mucha gente encima, ¿qué te crees vos para pensar? Vos sos mujer, vos estás acá para servirnos café y tomar nota. Nadie te pidió tu opinión. Y nada, me levanté y me fui. Y tardé 1 mes y medio en regresar con una muy buena negociación de por medio de salario para regresar y con muchas disculpas de por medio y públicas. Lo que me llevó después a tomar la gerencia general de la bolsa en su apertura, ¿verdad? En el medio descubrí de que lo que más me convenía era que no me vieran como mujer, cosa difícil. Entonces me iba a las sastrerías de hombre, me mandaba a hacer trajes, camisa abotonada hasta acá. No usaba corbata, pero sí camisa bien abotonada. Trajes de hombre recto, con ese corte sin cintura. Y hay unos mocasines súper cómodos que son de la marca Guante con Cordón. Espectaculares, una marca chilena creo que. Y con eso, ese era mi uniforme. Vivía de traje con mocasines. Y no me maquillaba, no me pintaba las uñas, nada. Cara lavada, nada. Tenía el pelo largo hasta acá, todo igual. Y una vinchita. Intentando que no se me viera mujer. Sí, asumí una actitud muy desagradable. A propósito. Tipo, hasta acá. Me dolió mucho que una vez una de las secretarias se fue a hacer unas fotocopias y le hicieron mal la fotocopia. No teníamos nosotros la fotocopiadora, había que ir a uno de estos negocios que se dedican a eso. Y le hicieron mal la fotocopia que pidió. Pidió creo que 15 copias de unos tomos que habíamos impreso. Tenía que ser doble carilla. Y le imprimieron todas en hojas separadas. Entonces era muy grande para lo que nosotros estábamos estimando. Y le digo, ¿y qué hiciste? Porque vino y me dijo, pasó tal cosa. ¿Y qué hiciste? Le digo, nada, le mandé a hacer de vuelta. ¿Y qué te van a hacer de vuelta? ¿No van a cobrar de vuelta? ¿Qué? No. A lo Gap. Yo soy Gap, Gloria Ayala Person. Me dice, no, a lo Gap. Le mandé a conocerle a su abuela y me va a hacer de vuelta sin cobrar. Y yo me quedé así y dije, no puede ser que el maltrato al otro sea considerada mi marca. Y fue para mí así como una bofetada. Y dije, no, tengo que cambiar. Tengo que poder ser capaz de que se me escuche y respete sin ni levantar la voz ni tener que ser desagradable. Y bueno, fue un cambio muy consciente, que tenía un poco de miedo, porque sentía que si yo pasaba la mano me iban a agarrar el codo, que había una confusión entre ser una mujer amable y ser una mujer fácil. Yo no quería que bajo ningún concepto se me regale ningún puesto. De hecho, sabía de cosas como que me decían, estoy muy molesto con fulanita porque dijo de que a vos te nombraron porque seguramente te acostás con el jefe. Cosas así, ¿verdad? Y bueno, fue imponerme, no fue nada fácil. Fue imponerme y que escuchen mi cerebro sin mirarme. No fue fácil. Pero hoy mirando por el retrovisor digo, tampoco fue tan difícil. O sea, creo que a algunas personas fue hasta agradable hacerle conocer a su abuela, como dice esta chica. Y en otros casos creo que me llevó a razonar mucho más hacia lo que significaba el liderazgo que necesitaba el colaborador en sí. Me metí mucho a estudiar todo esto ya muchos años después, ya como empresaria. La primera empresa la abrí en noviembre del 95, la transformé en el 2003 y nuevamente abrí otra en el 2012.
y después abrí de seguido 3 más, pero ya con una metodología, ya con un sistema de trabajo, una formalización de estructura inicial, ya sabiendo cómo manejar socios, en fin, con una cultura ya instalada en la empresa, ¿verdad? Eso me parece interesantísimo porque pareciera que elegiste iniciar de cero. Te costó trabajo, por lo que compartes, llegar a hacerte de un respeto, de una posición, de hacerte escuchar. Pareciera que lo más cómodo es quedarte ahí y seguir creciendo en ese medio, en la bolsa, trabajando como colaboradora. Pero llega un punto en donde decides emprender. Sí, eso fue porque me había ido como presidente de una casa de bolsa. Después de estar de gerente de la bolsa, me fui como presidente de una casa de bolsa, que era parte de un grupo económico importante. Encontré en el contexto algunas situaciones que yo no coincidía con ciertos valores. Renuncié en marzo, me aceptaron la renuncia con la condición de terminar unos proyectos. Entonces pude salir recién en noviembre. En noviembre abrí la consultora y en febrero cae el grupo, a raíz de lo que yo había anunciado en marzo anterior. Y el presidente de este grupo me llama, aparte de darme la razón, me dice, necesito tu ayuda, me gustaría que me ayudes con ciertas cosas. O sea, me sentí muy bien de haber tomado una decisión que me ponía en una exposición económica, porque quedarte sin trabajo no es fácil, pero decidí emprender porque dije, tengo el conocimiento, tengo los contactos, me necesitan ellos más a mí que lo que yo les necesito a ellos. Yo no necesitaba la gran empresa atrás. Yo lo que necesitaba era las grandes empresas que podían ser mis clientes. Lo que necesitaba era ellos me escuchan, no tener una marca. Mi marca como Gloria era más importante. Se me escuchaba más como Gloria que como marca de la empresa. Después empecé a luchar para que sea Cadiem y que la gente no diga Cadiem la empresa de Gloria. Parecía como parte del apellido. De hecho, me pasó eso con una fundación también que abrí, que era la Fundación de Gloria. Y fue todo un tema institucionalizar eso, ¿verdad? Y que se le considera a la fundación y a las demás personas como independientes a mí. Mi figura fue más fuerte que lo que yo quería que sea, porque quería que las empresas sean la prioridad. Creo que hoy no logré eso. Logré otra cosa que también es muy válida y que creo que hoy las empresas tienen nombre por sí mismas. Las empresas tienen clientes por sí mismas. Las empresas tienen equipos de trabajo fantásticos. Tengo que reconocer que soy demasiado bendecida por la gente que me rodea. Impresionante. Escucho historias así de otros empresarios y digo, jamás me pasó algo así. O sea, empleados que no sean fieles, socios que te roben, traiciones. Nunca estoy trabajando con la misma gente hace 30 años. Y bien, gracias a Dios, muy bendecida. Es muy raro lo que les pasa a mis empresas, pero yo tengo un grupo de millennials con más de 10 años de antigüedad. O sea, ese tema de que los millennials se te van antes de los 2 años, que la alta rotación de millennials o centennials, no tengo idea qué significa eso. Tengo una cantidad de chicos que vinieron a hacer su pasantía escolar de 100 horas entre el segundo y tercero de la media antes de terminar el colegio, y que al terminar el bachillerato vienen y se postulan y ahora ya tienen 12, 14, 15 años de antigüedad en la empresa. Entonces, digo, de haberlos visto casi al día siguiente de su primera comunión, verlos hoy casados con hijos, ¿qué pasó acá? Y bueno, todo eso se da en estos 30 años, ¿verdad? O sea, es lindo ver el camino transcurrido y el ver de que estas unidades de negocio hoy sean totalmente independientes a mí. Yo siento eso como que mis hijos se independizaron. Es importante. Y por otro lado, lo que hice fue construir mi propia marca como Gloria, pero ya en el ámbito de educación financiera y consultoría.
no relacionado a lo que las empresas ofrecen, sino a lo que Gloria ofrece. Y creo que no fue tan pensado eso, pero surgió así y creo que quedó muy bien. Estoy contenta. Como muy orgánico. Surgió como algo parece orgánico. Que tu historia Casi ha sido natural. así, se presentan las oportunidades, las tomas y las haces realidad. Me encanta ese concepto de crear, que lo tienes tan presente. Y también me queda muy claro que la forma y el formato de tu negocio, cómo nace, pero también cómo de tu esencia, del ser compartida, del ocuparte de la persona, del ser humano que está ahí, y el responsabilizarte de su crecimiento, el cuidado de su formación y del cómo hacer equipo, te es tan fácil hacer. Yo no entiendo por qué no se hace, porque para mí es re fácil. Simplemente le tenés que tratar al otro como querés que te traten a vos. O sea, ¿cómo yo quiero que sea mi ambiente de trabajo? ¿Cómo me gustaría que sea mi horario? ¿Cómo me gustaría ir vestida al trabajo? ¿Cómo me gustaría que me saluden todos los días? ¿Cómo me gustaría que sea el comedor? Me parece tan fácil. Entonces, nosotros en la empresa tenemos lugares, por ejemplo, sin jerarquía. El comedor es un lugar sin jerarquía. En el comedor yo tengo que esperar mi turno para calentar mi comida en el microondas, tengo que esperar mi turno para sentarme, tengo que esperar mi turno para lavar los cubiertos. O sea, ahí no hay director, gerente, ordenanza, secretaria. No, somos todos iguales. No sé, torneos de ping-pong o lo que sea, ¿verdad? Son espacios como de personas. De verdad creo que eso es mucho más fácil que lo que hacen. Estar con un personaje todo el día es cansador. No sé para qué la gente se pone un personaje. Es mucho más fácil ser persona. Encima puedo ser yo misma siempre. No tengo que ser diferente en la calle, que en la empresa, que en el supermercado, que en mi casa, que en el programa de televisión, que en la radio. Es mucho más fácil. Soy yo nomás. Y ese soy yo nomás puede que tenga una exposición de vulnerabilidad, pero por otro lado me hace sentir mucho más segura. Porque cuando uno está en la actuación del personaje, creo que me puedo equivocar mucho más. Y requiere mucho más esfuerzo. No entiendo por qué hacen eso. Pero sí, soy consciente de que cada empresa es como un escenario. He tenido situaciones donde de verdad qué necesidad. Estando con un cliente en su oficina que entra el asistente a hacerle firmar un cheque y este señor le dice: me estás interrumpiendo, salí de acá. Perdón, dice la otra y se va. Yo me quedo así porque el tipo me estaba hablando bien y de repente una escena así que nada que ver. Y después me mira ¿viste cómo se asusta? Yo me quedo así. O sea, ¿cuál es el mérito de asustarla a tu secretaria? ¿Cuál es el mérito? ¿Por qué crees que es simpático? ¿Qué te pasa? Y tuve que decirle. Y le dije así como te estoy diciendo. Entonces, hay situaciones que me parece que... Creo que a veces el empresario siente de que su éxito le aísla de ser persona. O de... No sé, se da ciertas libertades. No sé si... ¿Qué es lo que les pasa, verdad? ¿O será que la fantasía de todo varón empresario es pensar en tipo las 50 sombras de Grey, que las mujeres somos sumisas? No entiendo. Pero de verdad me parece una estupidez. Con perdón del término, pero qué pérdida de tiempo tremenda. Es mucho más fácil ser vos mismo siempre. Qué bonita visión y qué bonito compartirlo de esa manera. Eso me lleva a este punto. Nos conocimos en Roma. Bueno, yo te conocí a ti y coincidimos ahí en un evento de empresarios en Uniapac, en una convención mundial de Uniapac.
Yo pertenezco a USEM en México, que es la organización afiliada a UNIAPAC a nivel global. Y los principios que he obtenido de formar parte de esta organización me parecen muy profundos y muy necesarios para el empresario del día de hoy. ¿Cómo para ti ha sido esa experiencia? Porque fuiste presidenta de la asociación en tu país y con cargo en Latinoamérica. ¿Cómo esto ha marcado también tu esencia, tu rumbo? ¿Ha habido algo o cómo ha sido para ti? Cuando yo tenía, y calculo, unos 6 años, porque me recuerdo cuál era la cama, la posición de la habitación, creo que sé cuál era la casa, así que calculo que yo tenía unos 6 años. Yo sé que algunas mamás le cuentan cuentos a sus hijos, le acurrucan antes de dormir. Bueno, mi mamá no hacía eso. Era muy tierna, pero en su forma. Me acuerdo que me acurruca, me toca el pelo. Mamá estaba convencida que si al perro le gustaba que se le tocara así, a los niños también. Entonces era su forma de tranquilizarnos. Por eso tengo la frente ancha, de tanto cariñito. Y me arropa, me toca el pelo y me dice, ¿qué aprendiste hoy? Y yo recuerdo ese momento como de sufrimiento, porque pensé muchísimo. Hasta que después le miré y le dije, nada. No aprendí nada. Y ella me miró con ternura, pero con pena. Y me dijo, qué lástima, viviste de balde hoy. No me puedo olvidar. Ni de la expresión, ni del tono de voz. Vamos a llamarle trauma infantil. Pero para mí, desde que abro los ojos es que aprendí. Y me encanta poder hacer un recuento de que aprendí muchas cosas. Entonces, obviamente cada experiencia nos marca. Depende de nosotros ser conscientes de cuánto nos marca. Y si esas marcas van a ser positivas o negativas. Puedo asumir una marca negativa como un fracaso, o puedo asumir que un fracaso es una marca positiva, porque me enseña muchísimo más que el éxito. Asumo, primero estuve como director de la organización, de la ADEC, se llama así en Paraguay, Asociación de Empresarios Cristianos. En el 2003 entré al directorio. Después de unos años estuve en la vicepresidencia y luego estuve en la presidencia. Un estilo muy distinto. Mi estilo es distinto. No sé si es mejor o peor, es distinto. Mi estilo es simple, es genuino, es auténtico. Mi estilo es muy sencillo. Y donde voy institucionalizo lo que se está haciendo, porque no creo en las personas, creo más en los equipos. Creo que las personas maravillosas son muchísimo más maravillosas si es que juegan en equipo. Y creo que un equipo de 11 Messis no marcaría ni un solo gol. El que cada uno sepa en qué es mucho mejor que el resto nos permite que exista un excelente portero, un excelente delantero, un excelente goleador, un excelente referee, y todos necesitamos. Entonces, mi rol como presidente ha sido de ser un coordinador. Yo no generé nada ahí, simplemente coordiné. Y di libertad de que las personas puedan crecer asumiendo lo que más querían y lo que mejor hacían. Tienen un equipo muy bueno, ADEC tiene un equipo fantástico de colaboradores internos, tiene un formato institucional de rotación de miembros en el directorio, cuenta con asesores doctrinales de primera y tiene unos socios maravillosos, porque lo primero que expliqué cuando asumo la presidencia es que están invitadas las personas que estén seguros de que van a entrar a una organización en la que hay que dar y donde no tienen que esperar nada de la organización, sino que tienen que dar, construir, generar y disfrutar. La organización no te da nada.
Vos le das y por eso disfrutás. Vos tenés que organizar los encuentros, vos tenés que organizar el retiro, vos tenés que organizar la jornada, vos tenés que hacerte cargo del comité, vos tenés que hacerte cargo hasta de buscar el patrocinante de un evento. Entonces lo haces tuyo. Y cada socio tiene esa oportunidad de asumir un rol activo en lo que es la organización. Es una empresa social que tiene ya unos 800 socios activos, de los cuales me atrevería a pensar que hoy unos 350 son socios jóvenes, es decir, menor de 35 años, que tienen una dinámica fantástica. Y nada, esta organización, a la cual admiro mucho, ya tiene 43 años en el mercado y que por supuesto es miembro de UNIAPAC, me ha dado muchas oportunidades de conocer gente, de entender de que es más importante la coherencia que el que se vea mucho. La coherencia entre lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo hago. Cuando hay alguna incoherencia entre todo esto, creo que nos llenamos de frustración. Entonces, estoy en esa búsqueda de qué aprendí, pero también qué generé. Y creo que ADEC me dio eso, me dio esa doble mirada de que mi aprendizaje, por más lindo que sea, es absolutamente vacío, improductivo, a menos que genere algo. Y ando por la vida ahora con ese chip. ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy innovando? ¿Qué estoy proponiendo? ¿A quién estoy impulsando? ¿Y a quién no le estoy viendo? También ando con una lupa buscando personas que sienten que son invisibles. Y es tan fácil cambiarle la vida a una persona en el día a día. A veces nos preocupamos por cambiar la vida con grandes cosas, queriendo hacer, no sé, proyectos súper importantes. Pero nos olvidamos que esa vida está constituida por el día a día. Entonces, si yo en el día logro que el portero sienta que fue importante para mí, porque al bajarme del vehículo le saludé bien, o, no sé, el abrazo que diariamente le doy a la recepcionista en la oficina, cuando le pregunto, hey, ¿cómo estás? ¿Amaneciste bien? Y trato de acordarme algo que me haya comentado ayer y le digo, ¿le llevaste a tu mamá al médico? ¿Qué tal salió? Sé que eso le cambió el día a ella y me cambió el día a mí. Y si todos los días hacemos eso, le cambiamos la vida al otro y nos cambiamos la vida a nosotros. Entonces, estoy en esa búsqueda de que cada día me regale esa parte tan importante del reconocimiento, del aprendizaje. Y como te digo, soy un emprendedor serial. Entonces, ¿qué estoy emprendiendo ahora? Qué increíble también que a través de estas experiencias y estas organizaciones hagamos conciencia de poner al ser humano en el centro de la organización como lo más importante. Lo demás es efecto de haber hecho una muy buena colaboración, un muy buen equipo, una muy buena comunidad, un espíritu colaborativo que va observando y caminando hacia el mismo fin. Creo que, y aprovecho el espacio para quienes puedan ver escuchar esta conversación, y creo que coincidimos en esa parte. Ojalá y muchísimos empresarios pudieran compartir con nosotros este tipo de organizaciones y participar, formarse como empresarios humanos en empresas plenamente humanas, socialmente responsables y, por supuesto, que sean empresas rentables, ¿no? Encontrar ese equilibrio ha sido y será una búsqueda que en estos diálogos, en estas organizaciones, podemos encontrar algunas opciones y posibilidades y respuestas. Yo creo que es un oasis en medio de la sociedad, porque se pretende pensar que las empresas son entidades competitivas. Yo creo que somos personas nomás. En las empresas estamos personas nomás. Esas personas son los accionistas, que lo que esperan es un beneficio. La empresa deja de existir si no hay rentabilidad.
¿Las otras personas quiénes son? Y están los accionistas primero y después tengo que pensar en los colaboradores. Pero también tengo que pensar en los clientes. El servicio, el producto que doy es útil, es bueno, le hace mejor la vida a los demás. Y después tengo que pensar en las personas que habitan en la comunidad. La comunidad es la que me provee de mis colaboradores y de mis clientes. Así que es importante. Y después tengo que pensar en mis proveedores. Porque yo quiero proveedores que me entreguen un servicio o un producto de muy buena calidad, pero necesito saber qué clase de proveedores son. No se puede ser buen empresario si no se es buena persona. Entonces yo necesito saber si mi proveedor le tiene a toda su gente en nómina, si mi proveedor es una pequeñita empresa, micro o pequeña empresa. Bueno, él está necesitando que yo le pague. No le voy a pagar en 90 días, le voy a pagar el viernes. Pero vos que sos una gran empresa, a vos te puedo pagar en 30 o 60 días. Pero a la microempresa yo le tengo que pagar el viernes. Es más, le voy a preguntar si necesita un adelanto para que compre la materia prima. Entonces, cuando le ves a la persona, wow, logras algo genial, que es el compromiso. Nosotros hemos tenido, por decirte un ejemplo, una reacción. En mi empresa hay algo que se llama Campadien. Es un espacio de campamento anual que surgió en un día del trabajador, que a uno de los colaboradores se le ocurrió decir que era muy aburrido reunirnos solo a comer. Entonces dijo, ¿por qué no vamos a pasar el día, no sé, jugando fútbol, vóley, y hacemos un asado? Dale, vamos. Y nos fuimos a pasar el día a un lugar como a 1 hora y media de la ciudad, y pasamos tan lindo que no queríamos volver. Entonces dijimos, el próximo año hagamos 2 días. ¿Y cómo? Y no sé, traigamos carpa. Y así surgió Campadien. Y unimos eso a que somos paraguayos. Entonces dijimos, qué lástima, todos conocemos las playas del Brasil. Paraguay es un país mediterráneo, no tenemos mar. Todos conocemos las playas de Brasil, pero muy pocos conocemos los hermosos ríos que tenemos. Muy pocos conocemos el Chaco paraguayo. Muy pocos conocemos, no sé, lagunas increíbles, transparentes. Tratemos de conocer Paraguay con los Campadien. Entonces Campadien se volvió un espacio donde todos los colaboradores conocen un nuevo lugar del país. Y estamos maravillados de la, no sé, hermosísima naturaleza que tenemos. Bueno, en el Campadien, la noche central es un evento de competencia de MasterChef. Se arman grupos, no por sección. Los grupos se sortean colores y a vos te tocó el verde, al otro el amarillo, el otro azul. Y bueno, vos sos, no importa tu cargo, aquí sos el cocinero. Y todos somos cocineros. A vos te tocó picar cebolla, lo siento. Bueno, cada uno... Y tienen que presentar al jurado, que somos los 3 directores, una entrada, un plato de fondo, un postre, una bebida. Y se le va poniendo nota y tiene premio y todo. Bueno. Llegó la pandemia y no podíamos hacer Campadien. Tampoco podíamos hacer la competencia del año, que es el MasterChef. Entonces lo que hicimos fue un MasterChef solidario. Y se armaron los mismos colores, pero era para hacer platos de comida para apoyar a la pastoral social. No fue tan lindo que dijimos, todos estábamos así muy empoderados con eso, nos sentíamos parte, cada uno haciendo el guiso de fideo, de arroz para llevar. Y probábamos los guisos y se hacían guisos carreteros, algunos con, no sé, la reducción de no sé qué cosa. Bueno, en fin, cada uno le puso su plato de autor al guiso. Y dijimos, estamos pasando tan lindo con esto. Es egoísta no invitarle a otros. Entonces le invitamos a los clientes. Se repartieron 3 millones de platos de comida en 4 meses en la pastoral social, de los cuales 800.000 platos lo hizo Cadiem. Esa sensación de comunidad que logramos entre la empresa como nexo, porque no fue más que eso, los colaboradores y los clientes, tuvo un impacto. Cero marketing, nunca hicimos nada de marketing, ni contamos esto al público. Pero se generó un impacto de comunidad, de, casi te diría love mark, fuertísimo. Nos unimos y logramos algo. Y nos unimos todos. Entonces, cuando vos tenés propuestas que piensan en la persona, surgen estas maravillas.
qué lindo vivirlas. ¿Por qué seríamos tan egoístas de quedarnos nosotros nomás con eso? Y es solamente eso. A veces ni siquiera tenemos que poner plata. Muchas veces ni siquiera tenemos que poner tiempo. Lo único que hay que hacer es coordinar. ¿Acaso no nos es más fácil a los empresarios coordinar con, no sé, el Ministerio de Vivienda, de que todos nuestros colaboradores tengan una vivienda digna? A nosotros nos es mucho más fácil coordinar eso que a cada persona ir a hacer todos los trámites. Claro. ¿Cuántos contactos tenemos que a veces es mandar un WhatsApp? La fuerza de equipo, ¿no? La Tremenda, fuerza de la comunidad. Tremenda. Y esta noble vocación de ser empresarios tiene que ser de servicio. La plata te llega como resultado. Es un efecto. Es un efecto. No es un fin. No, es un efecto. Híjole, Gloria, qué maravilla escucharte. Gracias. Gracias por compartir parte de tu historia. Gracias a vos por este espacio. Me hiciste pensar en cosas que no me acordaba más. Me siento bien privilegiado, muy honrado, de verdad. Si pudieras dar, quizá esta conversación la escuche a alguien que está pensando en emprender, quizá está pensando en cómo resolver situaciones en su empresa o en su familia. Tú eres madre de 4 hijos, una mujer polifacética porque eres empresaria, pero aparte, si me lo permites, activista. Estás echada para adelante buscando mejorar tu negocio, pero aparte ayudándole a otros empresarios a también mejorar y encontrar posibilidades para ser mejores. Si tuvieras la oportunidad de que esto lo escuchen millones de personas en el mundo, ¿qué consejo les compartirías? Tengo varios. Creo que uno es que más jóvenes no nos estamos poniendo. El pasado ya no puedo cambiar, pero hoy puedo decidir cómo quiero que sea mi futuro. No importa la edad que tenga, no importa tu pasado. El destino no tiene nada que ver con el origen. El destino es aquello que decidimos, aquello que trazamos, que no es lo mismo el sueño. El sueño es utopía, ilusión, lindo, pero la meta es mejor. La meta del sueño se diferencia en que la meta tiene un plan, la meta tiene una hoja de ruta, la meta tiene indicadores, la meta tiene objetivos, la meta es trazable, la meta puedo controlar y puedo corregir desviaciones. Entonces, desde donde estés, definir cuál es la meta. Y yo te diría, ¿cuál es la meta en mi cuerpo? ¿Cuál es la meta en mi mente? ¿Cuál es la meta en mi relación con los demás, que es el alma? ¿Cuál es la meta en lo espiritual, que es la coherencia entre mis creencias y lo que realmente practico? Y cuando empezamos a responder los objetivos dentro de cada meta, es como que nos integramos como ser humano y somos más humanos. Porque al poder vincular todas estas áreas, dejo de pensar ser exitoso o ser feliz, ser mamá o ser empresaria. No es necesario. Es mucho más fácil, solamente tengo que ser yo y ser mi mejor versión en cada una de estas áreas de vida. Y creo que hay muchas cosas que puedo hacerlas mejor. Creo que hay muchísimo por avanzar, por corregir. Pero estar segura cada día antes de dormir que hice lo mejor que pude ese día, a mí me da mucha satisfacción. Y poder hacer un recuento de las cosas que me equivoqué y al día siguiente despertarme es una oportunidad, a veces de pedir perdón, a veces de corregir cosas y a veces de empezar cosas. A veces a la noche me despierta una idea. ¿Y dónde está mi teléfono? Que la tengo que anotar. Y a veces pasa el día y digo, qué cansada estoy. Y cuando me hago la pregunta, ¿por qué estoy cansada? Y no encuentro creatividad, no encuentro algo positivo, no encuentro algo bueno, sino que encuentro estrés, digo,
Qué lástima. Viví de balde hoy. Qué maravilla. Qué maravilla. Como te dijo tu papá. Mi mamá. Y tu mamá te dijo también que aprendiste hoy. Así es. Esa lección está fuertísima. Hermosa, hermosa. ¿Y tu papá? De coach contigo. Mi papá de coach. Sabía hacer buenas preguntas, mi papá. Qué maravilla. Un hombre íntegro, bueno, honrado, noble. Un papá de lujo. Felicidades y gracias. Gracias por compartir con nosotros esta historia. No puedo estar más de acuerdo con el Papa Francisco con lo que te dijo. ¿Por qué no nos lo compartes? Sí, fue muy lindo poder estar en Roma y tuvimos la oportunidad de acercarnos al Papa, y cuando me toca a mí saludarlo le digo, vengo de Paraguay. Y me mira sorprendido así, me dice, ¿es Paraguay? La mujer paraguaya es la más gloriosa. Y yo le digo, y yo me llamo Gloria. Y me dice, doblemente gloriosa. Divino, me encantó. Tengo unas fotos súper lindas de ese momento. Y digo yo, wow, qué importante lo que podemos hacer las mujeres, que formamos a la siguiente generación. Ojalá no solamente supiéramos eso, sino que nos hagamos cargo. Qué hermosa lección y te aprecio y te agradezco mucho el compartir con nosotros. Muchas gracias. En México tienes tu segunda casa. Me siento Eres así. bienvenida. Me siento así. Muchísimas gracias. Y ojalá que pronto nos volvamos a ver. Gracias por este espacio. Gracias a Jorge por acompañarte y también por estar cercano a ti y apoyándote. Un gran apoyo. Tu esposo. Un gran apoyo, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Y pues enhorabuena. Pronto nos vemos. A que así sea. Que Dios lo permita. Muchísimas gracias. Muchas gracias.